¿Se puede pronunciar un cuerpo como se define un territorio? ¿Se puede pronunciar un cuerpo como se llama una cosa? ¿Se puede pronunciar un cuerpo como se reparte el pan? ¿Se puede acaso pronunciar un cuerpo como la finitud del punto? El cuerpo no responde al orden de las convenciones ni al de las cosas. Se pronuncia en verbo y se llama luchar. Me acordaba de una conversación que tuve con una nena de 9 años que una vez había venido a casa y que viene y me dice, mi hermana de 16 años tiene un bebé en la panza y se lo va a sacar. ¿Vos estás a favor o en contra de que se lo saquen? Yo soy Alejandra Laconcha, soy abogada, soy mediadora. Soy militante feminista y militante social. Y bueno, acá estamos para hablar del tema del aborto, que es un tema difícil, pero que no es un tema así tabú, sino que tiene que ser algo que todos los días tratemos, ¿no? Me llamo Marcela Cortés, 54 años. Accedí enseguida a esto de participar con mi testimonio porque pienso que es importante que se escuchen todas las voces. Mi nombre es Andrea Aguilar, tengo 23 años, soy estudiante, actualmente vivo en Villa Mercedes. Decidí compartir la experiencia personal de mi aborto por una cuestión de entera convicción de que es algo que hay que compartirlo para sacarlo del silencio y de esa experiencia individual y única. Me llamo Negro Venegas, me llamo yo Negro Venegas. Mis papás me pusieron otro nombre, pero desde muy chiquito, digamos, debido a cómo me nombraban, yo me identifiqué como Negro Venegas. Soy docente en la universidad desde hace mucho tiempo. Tengo 64 años, ya estoy casi para jubilarme. Bueno, y siempre he tenido militancia de tipo social, ¿no? Sobre todo militancia en lo sindical. Yo soy Lili Magnini, soy trabajadora social. Hasta este año, o más bien el año pasado, en el 2011, he sido profesora en la Universidad Nacional de San Juan, en la Cátedra de Género, Violencia y Derechos Humanos, y en San Luis soy la presidenta de ADEM, Asociación por los Derechos de las Mujeres. Soy Cintia Luján, tengo 32 años, soy actriz, directora y aborté a los 19 años.
Y yo me quedé pensando, ¿y cómo le explico? Porque, o sea, los adultos estamos tan estructurados en esto de hablar y de que es un delito y de que todo está mal y que es muy negativo, que por ahí uno, aunque sea militante y tenga sentido crítico, a veces no sabe cómo transmitir lo que siente, lo que cree, lo que piensa. Con la niña esta le dije, bueno, charlémoslo, ¿no? O sea, yo estoy a favor, pero tratemos de cuidar a tu hermana porque no todo el mundo está a favor. Esta cuestión de que cuando se hace público el tema de un aborto o esta decisión que toma la mujer sobre su cuerpo es condenado socialmente. Más allá de la condena legal, que no deja de ser un reflejo de lo que es la condena social, ¿no? Porque después de todas las leyes se hacen y los delitos se hacen tomando en cuenta episodios sociales y se convierten en hechos políticos que son las leyes. Este tema nosotros siempre tratamos, o al menos yo trato de charlarlo de manera natural, o sea, sacándole ese dramatismo, esta cuestión tan terrible que nos mete la sociedad, que nos mete este sistema patriarcal en el que estamos, y retomando a la mujer como un sujeto pensante, un sujeto libre, un sujeto autónomo, que decide sobre sí misma, que decide sobre su cuerpo, y que no por esto le hace daño a otro ser. O sea, es una decisión de su cuerpo, es una persona. Quedé embarazada del chico con el que salía desde hacía unos 4 meses, más o menos. Y en un principio decidí tenerlo, pero ya la relación venía bastante complicada y finalmente hubo un hecho de demasiada violencia. Ya se venía repitiendo, pero fue como el desencadenante y ocurrió eso una noche que decidí, a partir de eso precisamente, no seguir con el embarazo porque algo me hizo pensar que mi vida iba a ser eso y muchas cosas peores incluso, así que tuve la suerte de contar con mi madre, que me apoyó, que me acompañó, y desde que tomé la decisión de abortar hasta que fui a abortar pasaron 2 semanas, lo cual también complicaba un poquito las cosas porque el embarazo ya estaba bastante avanzado. Y bueno, llegué al día del aborto en un estado emocional bastante débil, por decirlo de alguna manera. Yo aborté cuando tenía 22 años. No fue una cuestión particular, sino que realmente no sentía que estuviera preparada en ese momento para tener un hijo. Mi pareja estuvo de acuerdo, me acompañó en la decisión, me acompañó cuando fuimos a la clínica. No iba con preocupación de lo que estaba haciendo, pero sí iba con preocupación porque no sabía dónde estaba yendo. Dado que el aborto no es legal, y aparte estamos hablando de casi 30 años atrás, donde era aún más tabú que ahora, yo fui a una clínica en el Gran Buenos Aires, que en realidad terminó siendo una casa desvencijada, donde solamente vi el rostro de alguien que intuí era una enfermera. Esa persona es la que me hizo la anestesia, una cosa tan delicada como la anestesia, y cuando me desperté me dieron 10 minutos para levantarme de la camilla y salir. Me fui sangrando, obviamente, y estuve varios días bastante mal, sin saber a quién recurrir, a pesar de que yo, por ser bioquímica, trabajaba en un hospital y tenía contacto con profesionales de la salud. Cuando llega a ese punto, todo el mundo hace como que no te conoce. Por suerte salió bien, después tuve 4 hijas hermosas, no solo me recuperé bien, sino que tuve la posibilidad, cuando sí sentí que estaba lista para ser madre y tenía ganas y le ponía toda la pila, así que soy una afortunada. Aborté a los 19 años, quedé embarazada de un chico con el que estaba
por un mal uso de anticonceptivos, por un escaso manejo de información. Tomaba pastillas anticonceptivas, las tomaba mal, suspendí las pastillas por unos días. En esos días ovulé y bueno, quedé embarazada. Me llevó un tiempo asimilarlo, o sea, asimilar la posibilidad de un embarazo. Yo estaba convencida de que no iba a suceder, pero sucedió. Me enteré más o menos a las 4 semanas de que estaba embarazada. Este chico no vivía en la misma ciudad que yo. Le cuento que bueno, que no me venía, que me iba a hacer un EVA-test. El EVA-test me da negativo. Voy a mi ginecólogo, le cuento lo que me había pasado. Él también consideró que era improbable un embarazo. De todos modos me solicitó un análisis de sangre. Me lo hicieron y bueno, me dio positivo. Yo tengo una experiencia de aborto, no mía, sino de una pareja, obviamente. Y de haberla acompañado y de haber, bueno, tenido que pasar por esa situación, que no fue una situación fácil por todo lo que significa y significaba, digamos, socialmente, ¿no? O sea, tomar una decisión de ese tipo, y es muy fuerte, ¿no? Ver a la mujer en ese momento que uno dice, bueno, yo estoy al lado, te estoy acompañando, pero es una intrusión en el cuerpo de ella. Uno puede tener toda la solidaridad y el sentimiento y hasta llorar, pero el cuerpo es de otro, es de la mujer. A mí lo que me quedó muy grabado y muy presente es como la sensación de estar dentro de un círculo de absoluta violencia y de absoluto abandono hacia mi persona en este caso, porque de hecho, más allá del dolor físico y de lo que implica primero decidir tener un hijo y después decidir no tenerlo y todo eso, más allá de eso, la situación durante la intervención fue como la coronación de una serie de secuencias muy violentas. Tuve la posibilidad de juntar el dinero para ir no a un hospital ni a una clínica, sino a un consultorio de un médico. Y realmente para mí fue muy fuerte estar en esa situación en donde no podía mover ningún músculo, donde el dolor era demasiado fuerte y además el tipo, recordar sus manos secándome la transpiración, por ejemplo, y donde no era su intención, digamos, no sé cuál habrá sido, pero no era de las mejores. Yo estaba en contra del aborto sin saber bien por qué, hasta que lo viví. Estuve en ese lugar, en el lugar de estar pasando por una situación indeseada. A los pocos días de que yo le aviso que estaba embarazada, vamos a ver a mi ginecólogo. Él me da unas pastillas, eran dos pastillas, una para tomar por vía oral y otra para introducírmela en la vagina. Esas pastillas supuestamente eran efectivas hasta las 6-7 semanas. Hasta el día de hoy no sé bien qué droga era, pero no resultó, no fue efectiva en los términos de terminar con ese embarazo. Por lo tanto, ahí se desdibujó bastante la cosa, porque con mi familia, si bien sabían que yo estaba embarazada, era muy difícil compartir desde un lugar sano y sentirme acompañada con la otra decisión. Yo ya trabajaba, estaba estudiando en una universidad semiprivada, me pagaba mis propios estudios. Mi papá estaba sin trabajo, si bien yo vivía con ellos, tampoco ganaba mucho dinero. Vivía con el resto de mis hermanos, mis hermanas, como que no podía... nunca me había imaginado tener un hijo en esa situación, o sea, me desilusionaba mucho enfrentar la idea de ser madre en una situación así, ¿no?
También tuve compañeras de guardia, dio la casualidad, éramos todas jóvenes, entonces he tenido compañeras de guardia, residentes. Una recuerdo en particular que se fue a hacer el legrado a Estados Unidos, porque claro, tenía mucha plata. Maravilloso, ¿no? O sea, todo bien, todo tranquilo. Y entonces yo convivía con eso, ¿no? Ver en el hospital esta gente que sí, que tenía plata y que lo hacía sin ningún riesgo, y estas mujeres que por ahí tenían 8, 9 pibes y no podían tener uno más. Ya no era una cuestión de decisión como en el caso mío, donde yo había decidido que en ese momento no quería tener un hijo. Era una cuestión de imposibilidad, ya no podían mantener un chico más y ni siquiera en el hospital podían hacerle una ligadura de trompas en una 4ª cesárea, por ejemplo, porque también era ilegal. Haber hecho un aborto fue lo que me llevó a buscar de qué forma uno podía evitarlo, ¿no? Y como yo ya tenía hijos, me hice la vasectomía, ¿no? Cosa que yo veo que acá no se ve como una de las formas posibles de evitar embarazos, ¿no? O sea, siempre va todo sobre la mujer o sobre el acto en sí, pero no, por ejemplo, en decir, bueno, si vos no querés ser padre, podés no ser padre. O sea, podés tener una vida sexual satisfactoria, normal, como cualquier persona, y no tener el problema del riesgo del embarazo, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de poder juntar la plata para ir a un lugar en donde prácticamente no corrió riesgo mi vida, aunque sí mi integridad emocional, psíquica y todo lo demás, pero no estuvo en riesgo mi vida. Y la verdad es que imaginarme o pensar en las mujeres que tienen, o las chicas muy chicas que tienen que pasar por esa situación y a eso sumarle una situación precaria en todo sentido, donde no existen ningún tipo de recaudos sanitarios ni médicos, y en una situación en la que obviamente muchas dejan la vida ahí, digamos, bueno, eso es como lo que me fue movilizando a lo largo de los años, como para intentar desde algún lugar tratar de discutirlo, o al menos de ponerlo en palabras. A las semanas de haber visitado a mi ginecólogo, viajo a Córdoba, sin saber muy bien a qué, sin avisarle a los demás. Supuestamente íbamos a hablar con la madre del chico del que yo había quedado embarazada. Había una posibilidad de ver a un médico en Córdoba, pero estaba todo como muy desdibujado, no sabíamos para dónde íbamos a salir. Al menos yo no sabía. De imprevisto, para mí, me dice este chico que íbamos a seguir viajando, que íbamos a ir a un pueblo del interior de Córdoba, que habían conseguido ahí un contacto para hacerme el aborto. Yo me sumo en el silencio, me entrego a la situación que se me estaba presentando. Estaba sola, creo que es algo propio de la clandestinidad, o sea, ese silencio y no pedir demasiadas explicaciones y no cuestionarme tantas cosas, porque tenía un verdadero encontronazo interior, ¿no? Este chico del que yo había quedado embarazada cambia de actitud, me deja en manos de su padre, de su hermano mayor, quienes resuelven finalmente la situación. El padre de este chico era concejal en ese lugar, o sea, tenía relaciones con el poder político de ese lugar. Era abogado, abogado penalista justamente. Me llevan a ver a un médico. Este médico estaba muy enojado, o sea, me trataba mal, me hablaba mal, estaba enojado. De a poco yo voy entendiendo qué era lo que le pasaba, porque empieza a decirme. Yo hasta el día de hoy no sé si para intimidarme o porque era la realidad.
Me dice que a él lo había obligado el intendente de esa localidad, lo había amenazado para que lo hiciera, y el contenido de la amenaza era: vamos a hacer público los otros casos en los que sabemos que vos practicaste otros abortos. Me realizan un aborto, un legrado, sin anestesia. Fue una situación muy violenta para mi cuerpo y para toda mi estructura, lo emocional. Fue algo que quizá duró 40 minutos, pero en cuanto a la intensidad, para mí duró mucho tiempo. Me voy de ese lugar, me tomo un colectivo de regreso a Villa Mercedes y continúo mi vida normal, sin ningún recaudo sobre mi cuerpo, tomando antibióticos y un par de cosas más a escondidas de mi familia, de mis amistades, de mis compañeros de trabajo. A nadie le digo, a muy pocas personas les dije que me había hecho un aborto. El resto muy poco me preguntó, sencillamente fue: estaba embarazada y ahora no. En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo es considerada delito contra la vida desde la creación del Código Penal en el año 1886. Desde hace décadas, las mujeres se organizan por un mayor y mejor acceso a la vida y a la salud. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una amplia y diversa alianza federal. A nosotras la campaña nacional nos ha parecido, a las integrantes de ADEN, muy importante, muy valiosa, porque conocemos la cantidad de abortos que se efectúan y el riesgo que corren sobre todo las mujeres pobres, las que no tienen acceso a obras sociales, las que no tienen un ingreso económico suficiente como para pagar un aborto en condiciones de seguridad, de máxima seguridad, porque en estos momentos el precio del aborto está oscilando entre 3.500 y 5.000 pesos. Esos son los últimos datos económicos que tenemos con respecto al aborto. Después sabemos que hay instituciones privadas de salud de la provincia que los están efectuando, con lo cual tienen un rédito económico bastante importante. Yo soy bioquímica, durante muchos años estudié biología, aún antes de estar en la facultad es un tema que me apasiona, el origen de la vida, y realmente en el momento que estaba haciendo un aborto tenía conciencia de lo que estaba haciendo, no lo veía como un crimen. El hecho de que haya vida, como dicen los Provida, no significa que haya una persona. Todos los días, independientemente de la condición social, de la religión, de la cultura en la que se viva, se practican abortos. Lo que pasa es que, bueno, por toda la condición legal de la que está rodeada, son cuestiones ocultas. Pero todos los días hay abortos provocados, no solamente naturales, sino abortos provocados,
por distintas circunstancias, ¿no? Que ya sea porque la mujer no puede tener a su hijo por cuestiones económicas, por una decisión propia de no ser madre, por un momento que está atravesando, por sentirse sola. Despenalizar el aborto y no despenalizarlo, considero que van a generar un impacto en lo social muy importante. O sea, hay una grandísima diferencia en los hechos entre que las mujeres dejen de morir o sufrir situaciones varias por lo que genera la clandestinidad propia y poder ir a un hospital, poder ser acompañadas de otra manera, tener el acceso a un médico, a un verdadero médico, una verdadera médica, una persona que sepa llevar a cabo esa práctica y además con determinadas medidas sanitarias, lo básico para cuidar la vida de esa persona que está tomando una decisión personal que no va a afectar tu vida. En esto de prejuzgar y con los prejuicios y todo eso nos olvidamos de escuchar a la otra persona. Y una mujer que atraviesa por un aborto o que está por tomar la decisión de provocarse un aborto, a veces necesita que la escuchen. Y bueno, sería tiempo de que los funcionarios, los diputados, nuestros representantes que supimos conseguir, nos escucharan a las mujeres, nos escucharan y atendieran más a la persona que a todo el cúmulo social, cultural, religioso que nos rodea. Como varón yo creo que la mujer es, al igual que el hombre, dueña absoluta de su ser, de su persona, ¿no? Incluyendo obviamente al cuerpo. Y todo lo que está dentro de ella es ella. Yo perdí una hija de 2 años en un accidente de tránsito, por lo tanto sé lo que es perder un hijo. Y un aborto no es perder un hijo. Eso, por favor, un aborto es decidir interrumpir un proceso biológico en sus comienzos, mucho antes que una persona sea una persona. Cuando los pro vida muestran esas imágenes de un bebé que dice mamá, quiero vivir, por favor, muestren una mórula, una blástula, muestren realmente lo que son células. Dejen que la gente decida sabiendo, ¿no? Si después, digamos, por una cuestión de convicción, un católico decide no hacer está perfecto, cada uno tiene que moverse con sus convicciones, pero permitan que la gente sepa. Una última reflexión que parte también de la experiencia de la asociación es que cuando las personas acceden a información veraz, a información seria, científica, acerca de los riesgos que corren las mujeres con un aborto realizado en condiciones precarias, que ponen en riesgo su futuro de salud e incluso su vida, cambian de posición y aceptan e incluso apoyan la legalización del aborto. Y sobre todo el que está formulado como lo ha formulado la campaña nacional. Si sale el tema de la despenalización, que también salga en cada uno, y esto es un trabajo personal que tenemos que hacer cada uno de los que estamos en esta lucha, con nosotros mismos, porque a veces lo decimos pero no lo hacemos, pero también con el que tenemos al lado, porque este es otro error que a veces cometemos, de que pretendemos hacer grandes acciones, grandes cosas, con grandes multitudes, y en realidad tenemos que ir a lo chiquito. Por ahí escuchando a una mujer, acompañándola lo más que podamos, le estamos haciendo un gauchadón. Y si sale la ley, que podamos hacerla pública, o sea, que la podamos socializar, hacer llegar. Hoy no quiero evitar pensar, ¿cuántos somos los cuerpos que habitamos la clandestinidad? El mío, el de ella y potencialmente el de todas. La maternidad no es un destino, gritamos las mujeres en todas partes.
Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata, ni se deja.